Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Ha llegado la hora de exponer la palabra del Señor. Y espero también, como bien decía nuestro hermano, que esta palabra sea para ustedes, ¿no es cierto?, de mucha bendición. Y esa es la idea cuando usted viene a la casa del Señor, a buscar eso, a buscar la palabra del Señor para que su vida sea bendecida. Busque usted la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, del verso 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que el Señor, hermano, bendiga su palabra. Que el Señor me dé su gracia, hermano, para poder compartir este mensaje de la palabra del Señor. Hay un pastor muy conocido que quizás usted a lo mejor lo ubica, que es el pastor John MacArthur. Quizás para muchos es conocido, es un pastor muy importante, muy influyente en Estados Unidos. Es uno de los pastores, hermanos, que hoy por hoy está dejando un legado espiritual bastante fuerte. En el tiempo de pandemia fue prácticamente en el sector donde él vivía, fue casi la única iglesia que se abrió frente a todo pronóstico con respecto al COVID. Tuvo él bastantes problemas por ello. Incluso hasta se pensaba que lo iban a demandar al pastor. Y bueno, y este pastor obviamente está haciendo, hermano, a través de todos nosotros lo escuchamos y vemos, ¿no es cierto?, cómo es un hombre que lleva la sana doctrina, ¿no? Y por ello, ¿no es cierto?, y por su fama, ¿no es cierto?, por su fama que el Señor le ha dado, por la bendición que él tiene de ser un hombre que lleva una doctrina sana, fue entrevistado, hermanos, en una cadena televisiva en Estados Unidos muy famosa, en vivo y en directo. Eso quiere decir que lo iban a ver mucha gente, cientos de gente. Bueno, y el entrevistador le hace una pregunta al pastor John MacArthur y le dice: Pastor John, si usted tuviera al Papa Benedicto frente suyo, ¿qué le preguntarías? Y el pastor John MacArthur, con su tranquilidad, ¿no es cierto?, que lo distingue, con un hombre serio, lo miró y le dijo: le preguntaría si has nacido de nuevo. El entrevistador nos quedó mirando porque quizás habrá pensado: le voy a preguntarle cómo se siente él, ¿cierto?, cómo se ha desarrollado todo este tiempo en el papado. Y el pastor John MacArthur le pregunta: ¿has nacido? Le va a preguntarle: ¿has nacido? Es una pregunta, obviamente, que al entrevistador obviamente le ocasionó un golpe, porque no es cualquier pregunta. No sé si a usted le ha pasado, ¿no es cierto?, que cuando ha predicado la palabra del Señor ha hecho esa pregunta. Generalmente pasa lo siguiente, que nosotros predicamos o le hablamos a alguna persona, o alguien viene a su casa, o un amigo, y está conversando con usted, y de una u otra manera le cuenta, ¿no es cierto? Uy, mira, ¿sabes qué hice esto otro? Hola, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veía. Y a lo mejor usted no quiere hacer la pregunta todavía, y está conversando con esta persona, ¿no es cierto?, y esta persona nos llena de muchas cosas, de muchos cuentos, ¿no es cierto?, y si usted no lo vio, ¿no es cierto?, hace por mucho tiempo, un amigo, ¿no es cierto?, que no lo vio hace mucho tiempo, o una persona que a lo mejor estuvo con él en el colegio y lo perdió de vista y no lo vio nunca más. Y usted le hace la pregunta, después de todas esas conversaciones, ¿cierto?, 15, 20 minutos que ha conversado con él, y usted le hace la pregunta: oye, te voy a hacer una pregunta, ¿tú has nacido de nuevo? Es como chocante un poco, ¿no es cierto?
Eso es lo que sucede cuando hacemos preguntas que son chocantes y van justamente al corazón. En nuestro primer punto, porque tenemos 4 puntos, hermanos, que tocar con respecto a los versos que he leído, estos 5 versos. De los 5 versos, en el primer punto veremos quién es Nicodemo. En el segundo punto veremos cómo Nicodemo se presenta ante Jesús. Y en el tercer punto veremos cómo Jesús sorprende a Nicodemo. Y en el cuarto punto veremos a Nicodemo que no ha nacido de nuevo. Esos son los puntos que vamos a tomar. Espero en el Señor que me dé de su gracia y me guíe en estos puntos que son bastante importantes con respecto a este pasaje. Bueno, el primer punto lo vemos justamente en el mismo pasaje, verso 1. Si usted se da cuenta, el verso 1 nos indica quién es Nicodemo. Primero, ¿quién es Nicodemo? Vemos que es un fariseo, ¿cierto? Un hombre prominente. Y su nombre es Nicodemo. Porque podría haber dicho Juan es Nicodemo, o es María, o es Juan. Sino que aquí vemos cómo el apóstol Juan es tan selectivo y es tan rica su lectura. Al leerla, cuando usted lee el Evangelio de Sumo San Juan, se da cuenta y se va a ir dando cuenta cómo es tan selectivo, es tan minucioso. No se le va ningún detalle. Y aquí justamente vemos que no se le ha ido ningún detalle, porque justamente nos está contando en breves palabras y en pocas letras quién es Nicodemo. Porque el texto no nos indica nada más, no nos dice nada más quién es Nicodemo. No nos dice el texto. Pero sí, obviamente, al leer más abajo, más adelante en el Evangelio de San Juan, nos vamos a encontrar con 2 veces más que aparece Nicodemo. Pero en este pasaje, Nicodemo solamente aparece, ¿no es cierto?, y no se da mayor relevancia en el tema en sí. Pero por lo que vemos por el pasaje, Nicodemo era un hombre prominente. ¿Qué significa la palabra prominente en ese entonces? La palabra prominente en ese entonces significa un hombre que es un príncipe, un hombre importante, un hombre relevante, un hombre que es elocuente, un hombre que, ¿no es cierto?, que ante la sociedad, ¿no es cierto?, es un hombre culto. Entonces, vemos ya en el pasaje a Nicodemo, ¿no es cierto?, que ya está saliendo un poquito, ¿no es cierto?, de lo poco que conocemos, ya lo vamos conociendo un poco más porque es el primer personaje, junto con el maestro, que usted ya lo conoce. A Nicodemo no lo conocemos demasiado bien, pero por lo que nos da el texto, ¿no es cierto?, vemos que Nicodemo es un personaje importante. ¿Por qué es importante? Porque es uno de los 70 del Sanedrín. Y de los 70 del Sanedrín eran hombres, ¿no es cierto?, un hombre que tenía una forma muy especial de llegar al estatus social donde estaba Nicodemo. ¿Por qué? Porque justamente para poder llegar, hermano, al lugar donde estaba Nicodemo, se entiende que era uno de los 70 del Sanedrín, más uno más, que era 71, con el sumo sacerdote. Por lo tanto, para llegar a ese lugar, para que Nicodemo llegara a ese lugar, Nicodemo se preparó, y a los 12 años, de una u otra manera, a los 12 años, Nicodemo empieza a crecer en esta área. Desde niños son preparados para llegar al Sanedrín, para llegar, hermanos, a este lugar en donde Nicodemo, de una u otra manera, lo vemos, ¿no es cierto?, quién es. Es un hombre importantísimo dentro de la religión en donde ellos tenían. Y aparte de eso, hermanos, eran muy minuciosos, muy selectivos, muy celosos con respecto al tema judío. Por tanto, entonces tenemos a un Nicodemo, ¿no es cierto?, que es muy relevante, muy importante. Y vemos también, ¿no es cierto?, que dentro de todo esto si usted se da cuenta quién era Nicodemo, qué personaje era dentro del Sanedrín, vemos de una otra manera el prototipo de todo hombre o de mujer que quiere llegar a esa altura. Todo, de una manera u otra, el mundo es así. El mundo quiere tener un estado social, quiere tener una altura aproximadamente, ¿no es cierto?, una altura social en donde todos podamos ser vistos. Y generalmente el prototipo muchas veces que queremos ser, o algunos quieren ser, es este: tener dinero, tener fama, tener relaciones, ¿no es cierto?, tener una buena relación, ser un hombre culto para que todos, ¿no es cierto?, nos vean, nos miren. Nicodemo obviamente era un judío que entendía las leyes. Por lo tanto, si entendía las leyes, era un hombre muy culto, que era un hombre que quería, ¿no es cierto?, enseñar. Era un enseñador del pueblo de Israel. Era un hombre que daba consejos y a lo mejor no los recibía, porque generalmente cuando la persona es muy
erudita, ¿no es cierto?, siempre está dando consejos acerca de la escritura, acerca de la palabra y acerca de la parte política que en ese contexto se encontraba Nicodemo. Entonces ahí vemos cómo, ¿no es cierto?, nos sale a la vista este personaje Nicodemo que viene, usted fue leyendo junto conmigo, que viene hacia el maestro. Viene a hablar con el maestro. Dice, el verso 2 dice, vemos cómo se presenta Nicodemo ante Jesús. Leamos el verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Conocemos a Nicodemo, sabemos quién es, sabemos su religión, su profesión, sabemos lo importante que es él, y este varón viene, ¿no es cierto?, dice la Escritura, viene de noche a conversar con Jesús, a dialogar con él. ¿A qué venía a dialogar? Como bien lo dice el pasaje. Viene Nicodemo de noche a conversar con el maestro y le dice, maestro, sabemos que haces estas cosas, haces estos milagros, y nadie puede hacer estas cosas si no ha sido dado por Dios. Entonces vemos que Nicodemo está reconociendo la autoridad dada por Dios, ¿cierto? Está reconociendo la autoridad dada por Dios. Y esta autoridad, ¿no es cierto?, él quiere conversar con él. Por eso que vino de noche. La pregunta que muchos se hacen, ¿por qué Nicodemo vino de noche? ¿Por qué Nicodemo, ¿no es cierto?, se apareció de noche? Hay muchas especulaciones, hermano, con respecto a este tema de por qué Nicodemo vino de noche. Hay algunos que dicen que vino de noche porque tenía miedo de venir en el día, de encontrarse con algunos personajes, ¿no es cierto?, que pudieran apuntarlo, avisar que Nicodemo estaba con el maestro, y eso le podría costar caro. Le podría costar caro a Nicodemo porque podría perder todos sus privilegios, hermanos, dados en el Sanedrín. Amén. Recuerde que los fariseos eran una pulga en el oído, ¿no es cierto? Lo seguían, lo buscaban, lo espiaban. Entonces, de una u otra manera, ellos no estaban de acuerdo, hermano, con lo que con lo que Jesús hacía. Entonces, si Nicodemo iba de día, no lo dice el texto, pero si Nicodemo venía de día, podría ser visto. Y si vino de noche, ¿por qué habrá venido solo? ¿Habrá venido con una comitiva? Entiende que era fariseo, que era Nicodemo, que era un hombre importante, un hombre adinerado, y estos hombres importantes, ¿no es cierto?, y con dinero no se pasean solos. Usted no va a encontrar, hermano, a una persona relevante, importante en el mercado de la pura, ¿no es cierto? No lo va a encontrar usted aquí en la feria que nosotros siempre vamos, no vamos a encontrar a una persona importante, relevante, adinerada, ¿no es cierto?, con todos sus títulos, no lo vamos a encontrar. Por lo tanto, vemos de una u otra manera cómo Nicodemo, ¿no es cierto?, se presenta delante de la presencia del Señor, y él lo dice Nicodemo, bien claro, lo dice, sabemos. O sea, no solamente Nicodemo está involucrado en estas situaciones. ¿Qué está involucrado? Está involucrado justamente en que sabemos que tú haces estas cosas que nadie hace. ¿Pero quiénes son? ¿Quiénes sabemos? Y justamente son parte de sus colegas, son parte de aquellos que también estaban hablando con él. Había una conversación. Como bien lo dice el texto, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces vemos como Nicodemo entonces viene de noche y reconoce, ¿no es cierto?, la autoridad de Jesús dada por Dios, y no solamente, como bien decía, la reconocía a él, sino también la reconocía, hermano, a aquellos que también estaban en el Sanedrín, que eran sus colegas. La autoridad, a eso venía Nicodemo, a saber, hermanos, de esta autoridad. Y ellos no ignoraban, hermanos, esta autoridad, hermanos, no ignoraban acerca de lo que Jesús hacía. Ellos conocían perfectamente el trabajo, hermano, que estaba haciendo Jesús con Nicodemo. Ellos no desconocían esto, para nada, hermano, no desconocían su trabajo. No lo desconocían. ¿Por qué? ¿Por qué no lo desconocían? Porque si usted entiende la palabra, el Señor se va a dar cuenta que de una u otra manera llegaban a los oídos de ellos. De una u otra manera llegaban a los oídos de ellos. Si no lo veían, llegaban al oído.
Si no lo veían, llegaban al oído, diciendo y hablando, mira, esto está haciendo este personaje, este está haciendo el carpintero, este está haciendo un tal maestro, estos milagros. Entonces, de una u otra manera se divulgaba la fama, los milagros que hacía el Señor. Y eso lo vemos, hermano, con respecto a lo que hoy en día, ¿no es cierto?, nosotros podemos ver. Hoy en día vemos, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo y las cosas que hace el Señor. Ahora, ¿a qué milagros realmente se refería a Nicodemo? ¿A qué milagros? Y resulta que en el Evangelio de según San Juan, perdón, en los evangelios, en los 4 evangelios, vemos estos milagros. Entonces, la pregunta es, ¿a qué señales se refería Nicodemo junto con los del Sanedrín? ¿Eran realmente estas señales que ellos estaban viendo? ¿Eran realmente estas señales que le estaban diciendo a Nicodemo? ¿Eran estas señales? Y a lo largo de los evangelios vemos los milagros del Maestro, y los vemos justamente en Mateo 9, 20, 21. Mateo 9, 20, 21, donde dice, donde sana a la mujer con flujo de sangre. Ahí tenemos un milagro. En Marcos 7, 31, 37, sana a un hombre sordo y tartamudo. Y en Lucas 4, 38, 39, sana, hermanos, a la suegra de Pedro. Vemos cómo el Señor, ¿no es cierto? Vemos cómo el Señor va haciendo estos milagros. Y en Juan 2, 1, 11, cambió el agua en vino. Entonces, los fariseos sabían de estos milagros. No ignoraban acerca de estas cosas que hacía el Maestro. Se recopilan aproximadamente 36 milagros que hizo el Señor en los evangelios, sin considerar, ¿no es cierto?, a fin del evangelio de según San Juan, cuando justamente Juan y dice, y muchos milagros más hizo el Señor. Muchos milagros más, que si se contaran, que si se buscaran, ¿no es cierto?, no habrían bibliotecas, hermanos, para llenarlas con todo lo que hizo el Maestro, con todas estas cosas que hizo el Señor. Si usted se da cuenta, ¿no es cierto?, cuando el Señor se aparece a 500 personas, si usted saca la cuenta, si en ese entonces se le hubiesen preguntado a esas personas qué es lo que sucedió contigo cuando viste al Maestro después de haber resucitado, recopilaríamos una cantidad de información que no caerían, hermano, ni siquiera podríamos haber hecho una Biblia para poder contar todas las cosas que hizo el Señor. No tendríamos quizás cuántos tomos, cuántas Biblias podríamos haber tenido para poder entender la cantidad de milagros. Y esos milagros y esas señales, ellos no estaban ajenos, estos fariseos. Ahora, hermano, durante todo ese tiempo, hasta ahora, ¿cuántos milagros hasta hoy ha hecho el Señor? Hasta ahora, ¿cuántos milagros, hermanos, ha hecho el Señor? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, o cuántos de aquellas personas que han venido a usted para pedirle, hermanos, una oración? ¿Cuántos milagros hoy el Señor está haciendo? ¿Cuántos milagros el Señor ha hecho hacia atrás? Amigos, parientes, hermanos, profesores, a lo mejor, gente de su trabajo. Y de una u otra forma el Evangelio es expuesto. Tenemos una lista los días martes en donde oramos. Son 50 peticiones, 50 peticiones que se hacen. Y la mayoría de estas peticiones Dios las ha estado respondiendo. La mayoría de estas peticiones las ha estado respondiendo. ¿Usted ha orado por esas peticiones? ¿Usted reconoce a Cristo como su único personal Salvador? ¿Reconoce usted a Cristo como aquel Salvador que usted ora? Y este Salvador y este Señor obra en misericordia, obra en bondad, obra en sanidad por estas personas que usted ora. ¿Reconoce? Como le dijo a Nicodemo. Reconocemos esto que tú has hecho, que ha sido dado por Dios. ¿Usted lo reconoce? ¿Reconoce esta autoridad de parte del Señor? ¿Reconoce usted estos milagros que Él los ha hecho? ¿Los reconoce? Porque hasta ahora, hermano, Nicodemo no había reconocido la autoridad dada por Dios. No la había reconocido. Porque si usted se da cuenta, Nicodemo cuando conversa con el Maestro, le dice, Maestro. Se va de maestro a maestro. Pero él no se daba cuenta que ese maestro era el Hijo de Dios. Porque si lo hubiese dicho mi Señor, ¿cierto? Si lo hubiese dicho mi Señor, mi Dios, mi Salvador, hubiese sido otra cosa. Entonces hasta ahora Nicodemo no ha reconocido, hermano, no ha reconocido con quién está conversando. Por eso es que vamos a ver, hermanos,
cómo Nicodemo tiene esta conversación con el Señor, cómo Nicodemo, hermano, se presenta ante Él. Y en el tercer punto, hermano, veremos cómo Jesús sorprende a Nicodemo en el verso 3. Veremos cómo Jesús sorprende a Nicodemo en este verso. Nicodemo venía con una intención. Nicodemo venía a conversar. Pero aquí es donde el Señor hace cosas maravillosas, hermano. Mire lo que dice el verso 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. En verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Esta es una pregunta. La pregunta es, ¿le preguntó el maestro algo? Si usted lee, precisamente, él no hace una pregunta. Entonces, ¿por qué el Señor dijo, en verdad, le respondió? En verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí vemos, hermano, que Jesús sorprendió al maestro Nicodemo respondiendo con una frase que solamente él la puede hacer. Amén. Solamente el maestro de los maestros puede, hermano, hacer esta pregunta, porque lo sorprendió. Vemos como Nicodemo venía con una intención, pero él dice, debes nacer de nuevo. Para ver el reino del cielo debes nacer de nuevo. Le dijo el Señor a una pregunta que Nicodemo no había hecho. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor con esta frase, hermano, quebró por completo el bosquejo que tenía Nicodemo en su mente. Lo quebró por completo. Nicodemo no venía a dialogar. Nicodemo venía a dialogar con el maestro acerca de su autoridad. Eso venía Nicodemo. Esa era la mente que traía. Eso es lo que había conversado Nicodemo con los demás judíos del Sanedrín. Pero el Señor, hermano, estaba mirando el interior. Amén. Sí, el corazón de Nicodemo. Nicodemo, hermano, no conocía. Se estrelló con una muralla. Cuando el maestro le pregunta, ¿en verdad? Porque Nicodemo solamente venía a conversar acerca de su autoridad. Pero Nicodemo no le hace ninguna pregunta. Entonces la pregunta es, ¿por qué responde de esta forma? ¿Por qué el Señor quebró el bosquejo que traía Nicodemo para, ¿no es cierto?, seguir conversando con él? ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce el corazón suyo, Dios conoce nuestro corazón. Nicodemo tenía otra mentalidad. El religioso Nicodemo venía a otra conversación. Venía a otra, quería dialogar de otra forma. Quería saber quién era el maestro, cómo lo hacía, qué autoridad se le había dado. A eso venía. Pero el Señor nos sorprende con esto de una forma extraordinaria. Nicodemo se ve tan sorprendido porque se da cuenta que el maestro tocó algo muy importante en su vida. Tocó su corazón. Tocó su corazón. Por eso que al Señor no le importó, le dio lo mismo que él viniera con un discurso. Por eso que quebró este bosquejo que traía, esta maqueta que traía Nicodemo para conversar con él. Y le respondió, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor con esta frase, como decía, quebrantó el corazón de Nicodemo. Quebrantó el corazón, quebró el bosquejo en su mente. Nicodemo venía a dialogar, como decía, con el maestro, pero lo quebró completamente. Porque Dios conoce el corazón de los hombres. Dios conocía el corazón de Nicodemo, conocía el corazón de los fariseos, conocía lo que estaba sucediendo en su vida. Él sabía que Nicodemo venía a conversar con él de una forma que él, hermano, la verdad, él lo ignoró totalmente. Ignoró que era Nicodemo, que era un hombre prominente, que era un hombre importante, que era de los 70 del Sanedrín, que era un hombre elocuente, lo cierto que todos se rendían a sus pies. Eso lo ignoró totalmente el maestro. Y como los conocía, sabía con quién estaba hablando. Ahora, Dios conoce quiénes somos. Amén. Pero mire cómo conocía el maestro a los fariseos. Mire cómo conocía el maestro a estos hombres. Y les dice en Mateo 23, 27, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos
y de toda inmundicia. ¡Qué tremendo! Ese era el corazón de ellos, y el Señor los conocía. Ese era el corazón de estos hombres, de huesos, de muertos. Eran hombres que por fuera, ¿no es cierto?, tenían un aspecto. Nicodemo era así, por fuera tenía un aspecto, era importante, era hermoso, ¿no es cierto? Todos querían venir a él a preguntarle porque era un hombre relevante. Y la expresión que tenemos aquí, hermano, con respecto a lo que está respondiendo el Señor a los fariseos, wow, ¿qué dice el Señor de mí? ¿Qué dice el Señor en mi corazón? ¿Qué ve el Señor en tu corazón? Vemos cómo la respuesta, hermano, del maestro dio un giro extraordinario. Nicodemo, hermano, no vio venir, hermano, no vio venir esta respuesta. Nicodemo no la vio venir, porque él tenía una forma de conversar con él, tenía una maqueta en su mente, tenía una dirección en su mente. No vio venir, hermano, lo que el Señor le estaba diciendo. Era una respuesta muy profunda al corazón. Muy profunda al corazón. Quizás nunca le habían preguntado, hermano, algo así. Quizás nadie le preguntó. De los 80 años que tenía, 70, 80 años, hermano, como un hombre religioso, quizás nadie le hizo esa pregunta. Porque el Señor, hermano, estaba mirando al interior de Nicodemo, no lo externo. El Señor miró el inmenso vacío que tenía el religioso Nicodemo. Esa estampa que él tenía no lo cautivó al Señor, no lo impactó al Señor. Ni con solo, hermano, con su teología, ni con su autoridad, ni con toda su riqueza, ni con toda su fama, que dio a ser parte del Sanedrín, hermano, ni con todo eso. Nicodemo, con toda su inteligencia, con toda su capacidad religiosa, hermano, quedó jaque mate con la respuesta dada por el Señor. Quedó jaque mate, hermano. Y como muchas veces viene usted a la casa del Señor, usted viene y sale de su casa con una maqueta para hablar. Vamos a ir a la iglesia, vamos a hacer esto, vamos a caer acá, vamos a hablar con los hermanos, vamos a tomar tecito, si nos cansamos de tomar tecito, pasamos arriba, escuchamos la palabra y nos vamos. ¿Cierto? Usted viene con esa maqueta, ¿no? A ver si pillo al hermano para conversar con él, que una conversación pendiente. Hoy día tengo que pagar al hermano, pero se lo voy a pagar ahora y cuando llegue a la iglesia, pero se me va a olvidar. Venimos con una maqueta. Pero cuando tú llegas acá, como el Señor conoce tu corazón, amén, te la rompe. Sí, porque los planes tuyos no son los planes del Señor. Amén. No son los planes del Señor. Por eso es que es bueno venir a la iglesia. Por eso es que es bueno venir a la casa del Señor. Tú traes una maqueta, tú traes una idea, tú traes en tu corazón, esto es lo que voy a hacer el día domingo, y el Señor te la rompe. ¿Sabes por qué te la rompe? Porque no es su propósito. Amén. Porque no es su voluntad. Porque no saliste de tu casa orando al Señor para decir, Señor, no sé lo que me vas a decir, pero lo que me vas a decir, Señor, yo quiero que esa palabra me rompa mi corazón y cambie mi esquema y cambie mi estructura como la estoy siguiendo hasta ahora. Porque Nicodemo tenía una estructura. Amén. Nicodemo tenía una estructura. Sí. Venía de una forma, ¿no es cierto?, al maestro. Nicodemo, hermano, en otras palabras, con lo que le dijo al Señor, no tenía, hermano, el pasaje que le daba la entrada al reino de los cielos. No tenía ese pasaje. No tenía esa entrada. Nunca pensó en eso. Cuando vino a conversar con él, nunca pensó. Él se puso de acuerdo con sus colegas, hablaron, conversaron. Tú, Nicodemo, vamos nosotros, vamos para todas, vamos todos juntos, para que el maestro no hacer cosas que en el camino nos pasen. No, Nicodemo vino solo. Tomó la decisión. Algo le estaba pasando en su corazón. Amén. Algo le estaba pasando en su corazón. Alguna curiosidad tenía de hablar con el maestro. Ahora, ¿por qué Nicodemo no tenía el pasaje? Porque el Señor le dice, para entrar debes ver. Amén. Y para entrar y para ver debes nacer. Amén. Y esto es lo que Nicodemo desconocía. Por eso que Nicodemo no tenía la entrada. Para entrar, hermano, al reino de los cielos. Él no sabía dar vuelta en 80 años. Un religioso lo sabía, hermano, qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. En el verso, hermano, 4 y 5 nos vamos a dar cuenta de por qué Nicodemo no tenía la entrada al reino de los cielos. Ahí nos vamos a dar cuenta por qué Nicodemo tenía una estructura, venía con una mentalidad de mucho tiempo con su religiosidad, y Nicodemo, algo le estaba sucediendo en su vida que no se daba cuenta, como muchas veces nosotros.
podemos estar aquí miles de Amén. años Sí, Señor. y nos damos cuenta, ¿y a qué vengo? ¿Y a qué voy? ¿Y para qué sirvo? Y al final, hermanos, usted ve ahí, vamos los hermanos, las iglesias empiezan a desmenuzar. Porque no hay una intención, un propósito en su corazón. Entonces, en los versos 4 y 5 nos da la respuesta. Leamos, hermanos, los versos 4 y 5. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Ver, dijo Nan, ver. Ahora dice entrar. Ver, entrar. Eso Nicodemo prácticamente, hermano, lo desconocía. Por lo tanto, qué tremendo, hermano, es estar en la casa del Señor. Qué tremendo que usted venga y no sepa quién es usted. Qué tremendo. Yo, mientras leía este pasaje, hermano, decía: Señor, son 80 años. ¿Cuánto tiempo llevo yo en tu casa? ¿Cuánto tiempo llevamos en la casa del Señor? ¿Cuánto tiempo hemos venido? ¿Cuánto le hemos sacrificado para no saber, para ignorar acerca del Maestro? Antes decía, el Señor hacía milagros por doquier, sigue haciendo milagros, pero lamentablemente la gente se queda con el milagro, pero no con el Dios de los milagros. Sí, Señor. Se queda con el favor. Se queda con el favor, pero no con el Dios de los milagros. Y Nicodemo, obviamente, siendo un hombre religioso y entendido en la palabra del Señor, se quedó con los milagros, se quedó con la estructura, se quedó: viene de parte de Él, y por eso hace esto. Pero se quedó ahí. Por eso es que quedó tan impactado. Por eso es que el Señor lo sorprendió. En verdad, debe nacer de nuevo. Amén. Para entrar debes ver. Para ver el reino de Dios debes nacer, y lo contrario no puede. Vemos como el maestro Nicodemo desconocía al menos acerca del nuevo nacimiento. Si él tenía conocimiento de las Escrituras, Nicodemo debió entender lo que el Señor le estaba diciendo. Si él tenía conocimiento, él debió entender lo que el maestro le estaba diciendo. ¿Cierto? Debería haber entendido. Y la conversación lo hubiese a lo mejor apuntado para otro lado. Nicodemo, hermano, no era ignorante. Conocía perfectamente lo que decía el Antiguo Testamento. Él lo conocía perfectamente. ¿Sabe por qué lo conocía perfectamente? Porque yo le acabo de decir a usted, para que él pudiera llegar al Sanedrín, él tenía a los 12 años, hermanos, ellos empezaban a estudiar. Él estudió con los mejores maestros. Y en ese entonces, para estudiar, había que tener mucha plata, mucho dinero. No cualquiera llegaba a ese lugar. No cualquiera llegaba al Sanedrín. Era un hombre estudioso, conocía la Escritura totalmente. No era ajeno a eso. En Ezequiel 11:19 dice: yo le daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Esta escritura Nicodemo la conocía. Él sabía y conocía las profecías. Él sabía y conocía que el maestro iba a venir, pero lo tenía al frente, yo estaba ciego. Como muchas veces llegamos a la casa del Señor. Venimos, nos vamos, tenemos al Señor al frente y no lo conocemos. Y no lo conocemos. Y por eso es que muchas veces tenemos problemas, tenemos dificultades, porque no sabemos orar, porque pedimos mal, porque no confiamos en el Dios que está guiando nuestras vidas. Nicodemo conocía este pasaje, totalmente. Sí conocía la Escritura. Hermano, se sabía los 5 libros de la ley. Amén. Se lo sabían. Aparte de los 5 libros de la ley, se conocían, hermanos, las 600 y tantas leyes que estaban impuestas ahí. Amén. 5 libros. ¿Cuántos libros sabe usted? Porque de tal manera, amor, el único que lo sabemos. ¿Ah? El único texto que lo sabemos. El texto de base, que todos lo conocen. Nicodemo se sabía los 5 libros. Amén. De la ley. Sí, Señor. Más las 600 leyes, hermano. Y no conocía esta palabra. O si la conocía, no se la había revelado. En otras palabras, hermano, Nicodemo decía que sabía, pero no sabía. Amén, Señor. Y a veces estamos así, hermano. Nosotros pensamos que sabemos y no sabemos nada, hermano. No sabemos nada. Y todas las cosas las sabe el Señor, hermano. Las hermanas que cantan aquí, cantan porque fueron a un instituto. No, hermano, porque el Señor se lo ha dado. Por eso. Yo estoy parado aquí porque el Señor me ha puesto aquí, Él me ha educado. Si usted puede predicar, hablar, es porque el Señor la ha educado. Amén. Le ha enseñado. Pero Nicodemo era un hombre importante,
religioso, todo lo tenía, sabía todas las leyes, pero a Ezequiel se le pasó por alto. Un corazón de piedra, un corazón de carne. Y al frente tenía es que le podía transformar ese corazón en un corazón de carne. ¿Cómo está su corazón? Hoy, después de tanto tiempo, ¿sigue siendo un corazón de piedra o es un corazón de carne? Ahora, vemos cómo Nicodemo no sabía, ¿cierto? Porque, bueno, pero hermano Mario, si usted me acaba de decir que son 5 libros, y para llegar a tener, ¿no es cierto?, ese conocimiento, para aprenderse estos libros, hermano, son 5 libros y cada uno 50 capítulos, 30 capítulos, 45 capítulos. Y nosotros cuando leemos, hermano, tenemos que volver atrás porque se nos olvida, porque hay tanto que tenemos que volver. Ellos se lo sabían de memoria, y de tremendo, hermano, me gustaría saberme la Biblia de memoria. Pero si soy como Nicodemo, prefiero quedarme como estoy, pues yo aprenderla a poquitito hasta cuando venga el Señor y cumplir su palabra, hermano. Porque si me voy a hacer toda la Biblia y no la voy a cumplir, ¿de qué me sirve? Ahora, ¿cómo vemos que Nicodemo lo sabía? Y lo dice justamente aquí mismo, en el mismo Evangelio según San Juan, en el verso 9 de Evangelio según San Juan. ¿Qué dice? ¿Cómo puede ser esto? Pregunta Nicodemo en el verso 9. ¿Cómo puede ser esto? Ahí está respondiendo, ¿se da cuenta, no? Ahora está respondiendo Nicodemo. ¿A quién está respondiendo? Al maestro. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? No sabía Nicodemo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo yo puedo saber esto? O sea, Nicodemo no sabía. ¿Cómo decía? ¿Sabía? Claro. Lo que pasa es que él creía que sabía. Y al final, hermano, Nicodemo no sabía nada. Y este no saber es peligroso para Nicodemo. Y este no saber es peligroso para ti. Es peligroso, hermano. Que decimos que sabemos y no sabemos nada. Es peligroso, porque estamos siendo mentirosos. Y es por eso que el verso 10 de Juan, estamos leyendo, es por eso que el verso 10, el Señor lo confronta, hermano, con su conocimiento como maestro a Nicodemo. Lo confronta con su conocimiento y dice: tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Es como que el Señor le dijera a usted: oye, vienes 10 años a la iglesia, te veo orando, te veo ayunando y no sabes estas cosas. Es fuerte. ¿Se da cuenta que Nicodemo fue sorprendido con el maestro? Él quería sorprenderlo, el lindo, quería sorprender al maestro Nicodemo. Con toda su opulencia, como muchas veces queremos hacerlo con nuestros hermanos, nos queremos sorprender y a veces somos sorprendidos con una sola palabra. O a veces llegamos a la casa del Señor y nos sorprende la palabra del Señor. Oh, Señor. Amén. Sí, Señor. Me sorprendiste. Yo creía que sabía. Amén. Pero si ahí estaba, lo he leído cuántas veces. Hasta yo mismo lo predicaba. Y no era así, maestro. Y no era así, Señor. Sabía. Yo, según yo, sabía, pero no sabía. Así estaba Nicodemo. Amén. Eres tu maestro de Israel y no sabes estas cosas. El único que puede hacer esa pregunta es Cristo, hermano. Amén. ¿Sabe por qué? Porque si yo le hago esa pregunta a usted, lo desarmo. Lo desarmo. ¿Y tú venías a ver conmigo? Lo desarmo. Tú no sabes estas cosas, pero si están en la Escritura. ¿Qué haría usted si dijera: oye, hermano, si lleva cualquier año no sabe estas cosas? No, sí. Yo al menos diría: no las sé todas, y me cuesta mucho, me falta todavía. Pero Nicodemo no, era el maestro. Era el maestro de Israel. ¿Cuáles eran las cosas realmente que no entendía Nicodemo? ¿Cuáles son las cosas que no entiende usted, no? ¿Se la ha dicho el Señor? Esto no entiendo, Señor. Esto me falta. ¿Cuáles cosas, hermano, no sabía Nicodemo? ¿Y cuáles cosas no entendía Nicodemo? Vamos a ver en 1 de Pedro 1:3, para que usted lo busque. Después 1 de Pedro 1:23 y de 2 de Corintios 5:17, si usted lo quiere buscar, porque sería importante que tuviera estos pasajes en su corazón. 1 de Pedro 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
quien según su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Primera de Pedro 1:23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente incorruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas ellas nuevas. Esto es lo que no sabía Nicodemo. Él pensaba y creía que sabía en su conocimiento, pero no tenía idea. ¿Qué es lo que no tenía idea? Que no había nacido de nuevo, que no era una nueva criatura, que todas estas cosas vienen y son espiritualmente, amén, no físicamente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, amén, a una esperanza viva. Eso es lo que no tenía Nicodemo, una esperanza viva. Estaba, hermano, sirviendo a Israel, un hombre de 80 años, con todo su conocimiento, pero no tenía, hermanos, una esperanza viva. Era un religioso que no miraba más allá de su religiosidad y de su conocimiento. Pues habéis nacido de nuevo. No había nacido de nuevo. A una esperanza viva no lo había hecho Nicodemo. Por eso que estaba tan impactado y por eso que pregunta, ¿cómo se hace esto? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nicodemo no era una nueva criatura. Amén. Podemos estar 20 años, 30 años en la iglesia, hermano. 30 años, 20 años, y a lo mejor ni siquiera han nacido de nuevo. Amén. Y a lo mejor no vemos ni siquiera nueva criatura. Y podemos estar, hermano, copiando. Hay copistas, ¿cierto? Hay gente que imita, los mismos, usted ve los mismos, ¿cierto? Cuando uno los ve en la calle, ¿no es cierto? O en los videos, y pasan los mismos, pasa uno caminando y el mismo va detrás de uno. Uno se va arrancando la cabeza y el mismo se va arrancando la cabeza. Hace todos los gestos que uno hace, igualito. Y muchas veces estamos en la iglesia como mismos, hermano. Y no estamos viviendo una vida real, verdadera, delante de la presencia del Señor. Entonces, hermano, Nicodemo desconocía acerca del nuevo nacimiento. Ignoraba por completo, hermano. Nicodemo ignoraba por completo su nacimiento. No era terrenal, sino espiritual. Algo que viene de arriba. Algo que viene de arriba. Que no era terrenal, no era de acá. Por eso que él dice, ¿pero cómo? ¿Cómo yo voy a entrar al vientre de mi madre y voy siendo ya viejo? Y por eso que la pregunta es, Nicodemo, tú eres maestro y no sabes estas cosas, Nicodemo. Yo siendo ya viejo voy a entrar al vientre de mi madre, es imposible. Claro que era imposible, pero no era imposible el nacimiento de arriba. Amén. No era imposible nacer de nuevo, a través de Cristo, amén, a través del Señor, a través de su amor. ¿Qué dice en Hechos 4:12? Y en ningún otro hay solución, porque no hay otro mediador bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. ¿De dónde viene la salvación? Del cielo. Amén. No hay de ninguna otra parte, hermano. No es ni de ninguna otra parte. Solamente viene la salvación del cielo. De ahí viene nuestro, como dice el salmista. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. De ahí viene el socorro. Amén. Nicodemo lo desconocía. Amén. ¿Viene su socorro de ahí? ¿Viene el socorro de Jehová? Amén. ¿O viene su socorro de sus logros, de sus esfuerzos? ¿No es cierto? De que usted le tira para adelante. No, hermano, si uno también tiene que hacer las cosas, uno también sí tiene que ayudar, hermano. No, hermano. El Señor te hace así, te desarma. Amén. Sí, Señor. El Señor nos hace así, nos desarma, hermano. Hermano, nos desarma el Señor. Porque Él quiere que nosotros confiemos plenamente en Él. Amén. Eso es lo que quiere. Nicodemo desconocía todo esto. En el verso 16 le dice a Nicodemo, porque de tal manera, le dice Nicodemo, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se lo dice en el verso 16 a Nicodemo. Nicodemo debe nacer de nuevo. A eso mandó mi Padre. ¿A quién mandó el Padre? Al Hijo. ¿Y con quién estaba conversando Nicodemo? Con el Hijo.
con el que le podía dar vida eterna, si creía en Él, no en los milagros. Si era o no era del Señor, si la autoridad no era dada por Dios, no era dada por Dios. Y muchas veces nuestra mente está así: ¿será esto de Dios? ¿No será de Dios? ¿Voy o no voy? ¿Hago este trabajo? ¿No voy a este trabajo? ¿Voy a la iglesia? Bendita gracia, ¿me voy para la otra? ¿Me quedo aquí o no me quedo aquí? ¿Hago discipulado aquí? ¿Me hago miembro o no me hago miembro? Tenemos esas dudas. Están esas dudas en nuestro corazón. Porque de tal manera amó Dios al mundo, le dijo el Señor a Nicodemo, que ha dado a su Hijo unigénito. A mí Nicodemo, yo soy tu salvación. Si crees en mí tendrás vida eterna. Y después le dice más abajo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, yo voy a ser levantado. Deja de ser religioso. Amén. Deja de ser como eres. Acepta que no has nacido de nuevo. Dios, yo puedo cambiar tu vida. Amén. Como el Señor cambió la suya. Como la puede cambiar si no la ha cambiado. ¿Para qué? Para tener vida eterna. Gloria a Dios. Hermanos, ¿eres tú Nicodemo? ¿Eres tú una Nicodema? ¿Tienes este perfil que hemos venido conversando? ¿Quién es Nicodemo? ¿Tienes este perfil? ¿Vienes como vino Nicodemo a hablar con el maestro? ¿De esa forma tú vienes a la casa del Señor con un esquema? ¿Con una forma? ¿Eres un religioso? ¿Hay hipocresía en tu actual? ¿Vienes a la iglesia creyendo que le haces un favor a Dios? ¿Colaboras en la iglesia para recibir algo a cambio, hermano? ¿Colaboras en la iglesia para recibir algo a cambio? ¿Aportas con tus ofrendas por cumplir? ¿Tienes un concepto más alto de ti mismo que el de tu hermano? Medita, hermano, esta palabra. Medita. ¿Lo tienes? ¿Tienes ese concepto? ¿Tienes este perfil? ¿Hay hipocresía en ti? ¿Vienes a la iglesia, hermano, creyendo que le haces un favor a Dios? No, voy a la iglesia hoy día porque mañana tengo que ir al médico y para que no me duela la muela y el Señor me la amortigüe. Voy a ir a la iglesia por eso. Voy a ir a la iglesia porque estoy enfermo, entonces quiero que el Señor me sane, entonces voy a ir a la iglesia para que el Señor me sane. Entonces vienes a la iglesia para que el Señor te haga un favor después. Señor, he estado todo el día en la iglesia, fui a la reunión, fui a 11 con Biblia, vengo los días domingos, me esfuerzo, Señor, los días domingos. Y yo puro día, hermano. Ay, vas a aspirar para ir. Y venimos un día domingo, hermano, y más encima nos quedamos en la casa después. No venimos. Mire, hermano, no me malinterprete. Yo sé que uno no puede venir por cosas puntuales, graves, importantes, relevantes para ese momento. Estoy de acuerdo. Uno no puede porque son cosas graves, hermano. No, yo no voy a dejar a mi esposa, ¿no es cierto?, que está con un ataque, con una palabra epiléptico, y me gira, que el Señor te sale, yo voy a la iglesia. No puedo. Me quedo en mi casa. Porque es importante que me quede. Mi esposa puede pasarle cualquier cosa. No puedo. Pero quedarse por quedarse, yo creo que, hermano, hay que tener cuidado. Amén. Quedarse o venir por hacerle un favor al Señor. Hermano, cuidado. Ten cuidado. No seas religioso. ¿Tienes un concepto más alto de ti mismo? Y miras a tu hermano, tenemos a otro. Estuve en la universidad hasta alto, hice un magíster. Y miras a tu hermano que no sabe hablar, le cuesta dialogar, se le pega la R. Y a uno se asusta un poco cuando, porque o tiene un problema o no sabe dialogar. A lo mejor no tuvo más estudio. Y tienes un concepto más alto de ti mismo. Miras a tu hermano como una pulga, ¿no? Qué elemento. Así era Nicodemo. Así eran los fariseos. Sepulcros blanqueados, hipócritas, mentirosos. Así eran ellos. Espero que usted no.
Espero que la palabra del Señor le esté confrontando como confrontó a Nicodemo. Sí, Señor. Espero que la palabra, hermano, te esté quebrando ese esquema que tú tienes para servir a Dios. Espero que la palabra, hermano, te llene de tal manera que tú entiendas que debes nacer de nuevo. Amén. Que debes ser una nueva criatura. Que su invento es colaborar, hermano, a la iglesia para recibir algo a cambio. Tengo este problema, tengo este problema, tengo 3 problemas. Y si voy a 11 con Biblia, voy el día domingo y voy a evangelismo, los cubro. Y con eso soluciono los problemas. Gracias, Señor, porque fui, te serví y ahora voy a orarte, Señor, y necesito lo que tú me des, pues, Señor. Bueno, te tengo que decir algo, hermano. Si tienes estas características, entonces no has nacido de nuevo. Si tienes estas características, entonces no has nacido de nuevo. Por lo tanto, no tienes entrada a la vida eterna. Porque el boleto, hermano, a la entrada que lleva a la vida eterna es el nuevo nacimiento. Para entrar al cielo tienes que ver el reino. Para entrar al cielo tienes que nacer de nuevo. Y tienes la entrada. Usted cuando va al cine dice, vengo al cine, quiero ver la película, permiso. Haga la fila. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Me está viendo cómo vengo vestido? Pero no tiene la entrada. Oye, ¿usted no sabe con quién está hablando? Pero no tiene la entrada. Oiga, ¿usted no me ve cómo hablo? ¿No se da cuenta, mi diálogo? ¿Quiero entrar? No puedo. ¿Pero cómo? Entramos. ¿Usted puede entrar al cielo? ¿Tiene la entrada? ¿Tiene el pasaje? Pregúnteselo. Para entrar, hermano, a un partido de fútbol, usted no puede llegar ni a entrar. A no ser que te caiga por debajo. Si usted tiene que sacar documentos, ¿cierto? A la buena. ¿Alguien ha sacado la mala aquí? Cuidado, que eso no es de Dios. No puede entrar al reino de los cielos, hermano, si te ha sacado un documento a la mala. Yo tuve 1 año sin documento. Me persignaba todos los días para que no me pillaran los carabineros. 1 año, hermano. 1 año. Con miedo. Y me daba cuenta. Y por un hermano, que son buenos los hermanos. No está el hermano aquí, pero no, que esté esperando. Voy a decir una verdad. Porque la verdad lo hace libre. Pues. Amén. Y el hermano me dice, hermano Mario, me sorprendió, igual que digo, hermano Mario me dice, no es de acá, por si acaso, y no de quién es. Y viene y dice, hermano Mario, diga hermanito, ¿cómo está? Yo le guardo, ¿cómo está hermano Mario? Usted es hermoso, yo hermano, ahora sé, ¿cómo está? Antes de subir allá donde estábamos antes. ¿Sabe, hermana? Y el hermano me dice, una palabrita, hermano, sí, hermano, yo con cariño, con amor, diga, hermano, ¿qué quiere? Nicodemo, me le preguntaban a Nicodemo, yo le doy la respuesta. Hermano Mario dijo, yo a usted le tengo súper buena, me tiró para arriba, hermano. Le tengo súper buena, una persona que yo amo, que yo quiero mucho, lo he podido conocer, conozco a su esposa, un hombre de buen testimonio, pero tengo que decir, hermano, dígame, hermano, yo estaba aquí, ¿qué me va a decir, hermano? ¿Sabe, hermano, lo que pasa es que usted cuando predica, usted predica para que el que escucha, a través de la palabra, la cumpla. Sí, pues, hermano, así es. Tenemos que cumplir la palabra del Señor. Tenemos que obedecer. Tenemos que ser oidores y hacedores. Y a veces solamente somos oidores. Vamos, escuchamos, pero no somos hacedores. Entonces, no hacemos nada, no crecemos. Y el hermano me dijo que, ¿sabe qué, hermano? Es que usted está manejando sin documento. Y yo ahí como que ya empecé como, perdón, me empezó como en serio, me empezó como algo como el viejo vamos, me decía, el hombre increíble empezó a aparecer por este lado. Perdón, hermano, ¿cómo? Sí, pues hermano, usted habla la palabra del Señor, lo respeto, lo quiero mucho, hermano, pero usted tiene que sacar documentos. Ya 1 año, hermano. Y no necesitaba el auto. O sea, compré el auto por lo mismo, porque ya con mi esposa no podíamos llevar las cosas tirando, porque ya teníamos así unos varios, ya estábamos mal las piernas. Y yo le digo, pero excusándome, pero es que hermano, le dije, ¿usted sabe por qué yo compré el auto? Y le mostraba los varios, y me dice, hermano, sí, pues hermano, pero usted está predicando la palabra del Señor, pero no la está cumpliendo.
Oh, dije, yo no predico más. No, en serio, no predico más. Hablé con el pastor que estaba de turno. Me pasó esto y esto no predico más. Pero hermano, podemos arreglarlo, me dijo. Podemos arreglarlo. ¿Y cómo lo vamos a arreglar si el hermano tiene razón? Yo estoy predicando, estoy diciendo algo y no lo estoy cumpliendo. Estoy predicando que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Amén. Que se tiene que hacer, debemos ser hacedores o oidores. Y yo no la estoy cumpliendo, llevo un año. Oye, hermano, me sorprende. Yo creo que Nicodemo tenía ese sentido como yo creo peor, porque Nicodemo era Nicodemo, tenía plata, yo no. Entonces, fue terrible, hermano. La verdad que fue, para mí, fue terrible. Yo quedé. ¿Y sabes qué pasó después? Saqué documentos, hermano. Ahí lo tengo, hermano. Ahí está. Cuando me ves en la calle, hermano, saqué documentos. Pero el hermano me habló, hermano. Me habló, me dijo, me confrontó. Me impactó lo que me dijo. Me quebró. Así tiene que ser el Señor contigo. Amén. Te tiene que quebrar. Para que haga las cosas que no hacía Nicodemo. Te tiene que quebrar, hermano. Si no has nacido de nuevo, hermano, no puedes entrar, no tienes esa entrada. Y quiero terminar diciendo, hermano, un texto para los que no han nacido y un texto para los que han nacido. Para los que no han nacido de nuevo, el texto se encuentra en Hechos 3:19. Ahí, márquelo hasta ahí. Marque ese texto. Dice: por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan a la presencia del Señor. Si no has nacido de nuevo, arrepíntete. ¿Sabes para qué? Para que vengan tiempos de refrigerio, vengan tiempos alegres, vengan tiempos de bendición, en donde el problema, la dificultad que tú puedas tener, lo vas a pasar porque tienes el pasaje a la vida eterna. Y para eso debes arrepentirte, para que el arrepentimiento te lleve a la vida eterna. Para que por arrepentimiento tú puedas nacer de nuevo, seas una nueva criatura en Cristo Jesús y no un religioso con todas las características que he nombrado. Tengas un cambio, tengas una vida eterna en Cristo Jesús. En 2 Corintios 5:17, para los que han nacido de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Escucha bien, las cosas viejas pasaron y aquí son todas ellas nuevas. Descansa con eso, ¿no? Amén. No, hermano. Si no has nacido de nuevo, uno descansa con esta palabra. Y el que no ha nacido de nuevo, tiene que arrepentirse. Amén. Arrepentidos y convertidos. Y creed en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, para que vengan tiempos de refrigerio. Si tú no has nacido hoy, y si has venido por primera vez, o por segunda vez, o por tercera vez, y si no has nacido, y no tienes el boleto cuando vayas a comprar algo, ¿cierto? Si no tienes auto y te subes a la micro o al metro, o vas a un cine y acuérdate del boleto. Amén. Este boleto me entra, ¿cierto?, a este lugar. Pero si no tengo el otro boleto, amén, no voy a entrar a un lugar eterno, por toda la eternidad, donde no tendrá sufrimiento, donde no habrá más pena, donde no habrá más llanto. Ahora, para los que han nacido, ¿hay problema? ¿Tiene problema usted? ¿Está con problemas hoy día? ¿Está con enfermedades? ¿Tiene situaciones personales, matrimoniales? Las tiene, ¿cierto? Todos tenemos problemas. ¿Pero para dónde vamos? La vida eterna. Amén. Pero cuando no hemos nacido de nuevo, tenemos todos estos problemas, hermano, se nos abre un hoyo y nos traga al infierno. Dios te bendiga. Amén. Amado hermano, ¿cuáles de estos textos los vas a atesorar en tu corazón? ¿Cuáles de estos textos te han hecho reflexionar, te han quebrado tu esquema? Atesóralos. Amén. Oremos así. Padre, te damos gracias una vez más por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Señor, tú nos has quebrado. Señor, tú nos has impresionado. Señor, tú nos has, Señor, nos has dejado en jaque mate. Señor, veníamos hoy a la iglesia con una expectativa que no era la tuya. Veníamos, Señor, con un plano hecho en nuestra mente. Pero tú, Señor, nos has dicho que debemos nacer de nuevo. Que debemos ser nueva criatura.
que debemos, Señor, vivir para ti. Porque si no es así, no tenemos entrada a ese lugar maravilloso, eterno, glorioso, que todos estamos esperando, Señor. Con dificultades, como decía, con problemas, con todas las cosas que pueden venir y todos los problemas que podamos tener. Pero somos felices porque confiamos, porque creemos que tú eres nuestro Dios. Porque a ti te reconocemos, no como Nicodemo, Señor, que no te reconoció. Gracias, Señor, porque podemos decirte, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. Bendice, Señor, a la iglesia, bendice a los hermanos, bendice a aquellas personas que han venido por primera vez. Bendice, Señor, a las familiares que están aquí. Bendice, Señor, a los hermanos que están aquí. Bendícelos, Señor. Padre, que puedan ir a ti en arrepentimiento. Para que sus vidas sean cambiadas, transformadas. Que puedan tener acceso a ese lugar donde vamos a ir por una eternidad. No por méritos, sino simplemente por un acto de amor y de bondad. Gracias, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.